Hola, bienvenidos a este curso de ayuno intermitente. Es un curso que tenía muchas ganas de hacer porque me lo habéis pedido un montón y porque además es un tema que está bastante de moda, aunque por desgracia no suele hacerse de manera adecuada. Y de hecho la mayoría de las ventajas y beneficios de esta estrategia nutricional de ayuno intermitente parten de la base de que se haga correctamente, si no el efecto puede ser todo lo contrario. Pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender a hacer las cosas bien con esta estrategia nutricional, así que vamos a ver qué es lo que vais a aprender a lo largo del curso. Bueno, primero vamos a empezar hablando de qué es y qué no es exactamente esto del ayuno intermitente, es decir, aclarar conceptos, desterrar falsas creencias. Luego también veremos qué tipos de estrategias de ayuno intermitente existen y cómo se llevan a la práctica, todos los beneficios, problemas o riesgos que puede tener hacer el ayuno intermitente, sobre todo si no se hace de manera adecuada, cuándo no sería recomendable, cuándo no estaría indicado o incluso contraindicado llevar a cabo una estrategia de ayuno intermitente, cuáles son los requisitos previos antes de empezar una estrategia de ayuno intermitente, y os dejaré incluso un test para que podáis comprobar si cumplís con todos los requisitos. Además, también veremos cómo aplicar una estrategia de ayuno intermitente dentro de una estrategia de pérdida de peso para facilitarla, y también cómo iniciarse en el ayuno intermitente para ir adaptándose de manera progresiva y cómo avanzar dentro de la estrategia. También acabaremos repasando los errores más frecuentes que suelen cometerse con el ayuno intermitente, y para terminar daremos el broche final pues viendo un montón de ideas y ejemplos de menús y de días bien ajustados para una estrategia de ayuno intermitente. Bueno, pues si este temario os ha parecido interesante, espero que el curso os parezca todavía más interesante y útil, y vamos ya sin más a entrar directamente con la primera clase, que es una clase de introducción en la cual, como hemos dicho, vamos a aclarar conceptos. Y lo primero que tenemos que empezar aclarando es qué es esto del ayuno, qué es el concepto de ayuno intermitente, qué entendemos por ayuno intermitente. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que ayuno significa no ingerir alimentos, ¿vale? Creo que esto es algo que ya sabemos todos. Por lo tanto, ayuno intermitente significa alternar periodos durante los cuales ingerimos alimentos con otros periodos de tiempo durante los cuales no vamos a ingerir ningún tipo de alimento, aunque sí podremos ingerir líquidos como agua, café, infusiones, sobre todo bebidas acalóricas, ¿vale? Bueno, pues ya está. Esto es así de sencillo. El concepto de ayuno intermitente no es más que esto, una alternancia entre periodos de ingesta y periodos de ayuno. De hecho, todos practicamos a diario algún tipo de ayuno intermitente, porque ese ayuno nocturno, es decir, esas horas que pasamos sin consumir alimentos mientras estamos durmiendo, desde que cenamos hasta que desayunamos, hacemos la primera comida del día, sería también un tipo de ayuno intermitente. Otro término que se utiliza mucho dentro del mundo del ayuno intermitente es el de ventana de alimentación y ventana de ayuno. Y es muy sencillo. Simplemente la ventana de ayuno serían las horas durante las cuales no ingerimos alimento. Por ejemplo, lo que decíamos antes, en el caso del ayuno nocturno, nuestra ventana de ayuno nocturno sería, pues si cenamos a las 11 de la noche y desayunamos a las 8, pues de 11 a 8. Y la ventana de alimentación son las horas durante las cuales estamos consumiendo alimentos. Obviamente no estamos consumiendo alimentos todo el rato, pero estamos consumiendo los alimentos que nos van a aportar las calorías o requerimientos diarios que necesitamos. Y esa, como digo, sería la ventana de alimentación. En este caso, por ejemplo, pues si nos levantamos y desayunamos a las 8 y luego cenamos a las 11 y esa es nuestra última comida del día, pues la ventana de alimentación sería de 8 a 11, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver las diferentes estrategias, protocolos o tipos de ayuno intermitente que hay, que básicamente se van a diferenciar en el número de horas que estamos sin consumir alimentos, es decir, en lo que dura la ventana de ayuno. Y suelen representarse con dos números separados por una barra o dos puntos, y el primero de los cuales representa la ventana de ayuno y el segundo la ventana de alimentación. Por ejemplo, en el caso de ayuno nocturno del que ya hemos estado hablando, si ese ayuno nocturno dura 8 horas, pues podríamos representar el protocolo como un 8-16, es decir, 8 horas durante las cuales estamos ayunando y 16 horas al día durante las cuales ingerimos alimentos. El ayuno nocturno, como digo, tampoco es algo fijo, pues puede ser un 8-16, un 10-14, un 9-15, si por ejemplo cenamos a las 10 y desayunamos a las 7 de la mañana, ¿vale? Luego, otro protocolo un poquito más avanzado podría ser un ayuno 12-12, es decir, 12 horas durante las cuales no consumimos alimentos y 12 horas de ventana de alimentación a lo largo del día. Este también es bastante sencillo de implementar, porque simplemente adelantando un poquito la hora de la cena o retrasando un poquito la hora del desayuno, esto ya lo veremos con más
más detalle más adelante a lo largo del curso, pues ya tendríamos ahí un ayuno 12-12, por ejemplo, haciendo la última comida del día, la cena a las 8 y desayunando a las 8 de la mañana. ¿Vale? Tampoco es algo que luego desestructure mucho el orden normal de las comidas del día. Ahora ya ayunos un poquito más avanzados, tenemos el de 16-8. De hecho, este es uno de los protocolos más utilizados y que probablemente más hayáis visto, y no es más que hacer 16 horas de ayuno nocturno y una ventana de alimentación de 8 horas. Por ejemplo, si hacemos la última comida del día a las 8, cenamos a las 8 y retrasamos el desayuno a las 12. ¿Vale? Esto sería un ejemplo, pero podría hacerse con cualquier otro horario, porque lo importante aquí simplemente es las horas de ayuno, es decir, la ventana de ayuno. No establece cuándo empieza y cuándo termina de una forma rígida. Otro protocolo de ayuno todavía más avanzado sería un ayuno de 24 horas, ¿vale? Este ahora mismo está cogiendo mucha fama, muchos sitios lo habréis visto como OMAD, que son las siglas en inglés de One Meal a Day, es decir, es hacer una comida al día, una única comida al día. Es un protocolo bastante difícil de llevar a cabo, ¿vale? Porque simplemente pues en un momento del día tenemos que saber incluir todos los alimentos que necesitamos y cubrir todos nuestros requerimientos de energía y de nutrientes, ¿vale? Como digo, es mucho más difícil de llevar a cabo y también mucho más difícil de conseguir una buena alimentación con este tipo de protocolo. Y luego tenemos pues el ayuno intuitivo, ayuno práctico, que es simplemente pues incluir esta estrategia porque nos conviene, ¿vale? Pues por ejemplo, pues si un día hemos cenado más de lo normal y al día siguiente nos levantamos y no tenemos apetito, de una forma intuitiva, retrasamos esa primera comida del día, pues por ejemplo a más adelante, pues no sé, a las 12, a la 1 o directamente pasamos a la comida del mediodía. O si un día estamos por ahí de excursión, de viaje o de turismo y no encontramos ningún sitio para comer y queremos saltarnos esa comida porque la alternativa es comer algo que no nos apetece, que no nos gusta o que se sale fuera de nuestros objetivos, ¿vale? Es algo pues mucho más espontáneo, intuitivo y, como digo, sobre todo práctico. Bueno, pues vamos a ver ahora una serie de aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto al ayuno intermitente, ideas que tenemos que tener muy claras. Y la primera de ellas es que las estrategias o protocolos de ayuno intermitente no son algo rígido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no existe un número mágico, un número fijo de horas a partir de las cuales empecemos a experimentar los beneficios del ayuno intermitente y que si nos quedamos por debajo de esas horas ya lo hayamos echado todo a perder. Por lo tanto, no pasa nada si en lugar de un ayuno 16-8, pues hacemos un 15-9, un 14-10. Los beneficios es algo que se experimenta de una manera progresiva y por lo tanto podemos ser capaces de flexibilizar estos ayunos y adaptarlos a nuestras necesidades. También es importante saber que los horarios de estas ventanas de ayuno y de alimentación tampoco son fijos. Podemos hacer, por ejemplo, un ayuno 16-8 de 8 de la noche a 12 de la mañana o un ayuno de 5 de la tarde a 9 de la mañana. Al final, ambos serían un protocolo 16-8 de ayuno intermitente, ¿vale? Por lo tanto, los horarios es algo que podemos adaptar también a nuestras necesidades. Tampoco es importante ni necesario hacerlo siempre a la misma hora. A lo mejor un día nos conviene hacer el ayuno pues de 8 a 12 y otro día pues de 9 a 1. Va a ir un poco en función también pues eso, de nuestras circunstancias y de cómo se adapte mejor a nuestra vida. También el ayuno intermitente no es algo que haga falta hacer a diario. De hecho, cuanto más estricto es el protocolo, cuanto más restrictivo es en cuanto a las horas, a la ventana de alimentación, pues menos necesario es hacerlo de una forma frecuente. A ver, un ayuno nocturno lo podemos llevar a cabo a diario, por supuesto, incluso un ayuno 12-12 es algo que se integra muy fácilmente con la vida casi de cualquier persona. Pero ya protocolos como un 16-8, y no te digo nada, un protocolo de estos de ayuno de 24 horas, no es para nada necesario, de hecho ni recomendable hacerlo a diario. Puede hacerse pues una vez a la semana o cada 15 días o 2 veces a la semana en función de qué tal nos siente y cómo lo toleremos, pero como digo, no es necesario hacerlo a diario. Tampoco el ayuno intermitente establece el número de comidas que hacemos durante la ventana de ayuno. Es decir, hacer ayuno intermitente no significa reducir el número de comidas, aunque suele ser un efecto indirecto como ahora veremos. Y finalmente, hacer ayuno intermitente tampoco significa saltarse comidas sin más.
¿vale? No es decir, voy a empezar a hacer ayuno intermitente, bueno, pues hago todo igual que hacía antes y lo único que hago es pues no cenar, me salto la cena o me salto el desayuno, ¿vale? Va a requerir una redistribución de los alimentos que tomábamos previamente para poder seguir cubriendo de una manera adecuada nuestros requerimientos diarios y no tener ningún tipo de déficit energético o de déficit de nutrientes importantes. Bueno, pues ahora que ya tenemos claros todos estos aspectos importantes con respecto al concepto de ayuno intermitente, vamos a ver una serie de efectos indirectos que tiene el llevar a cabo el ayuno intermitente. Son indirectos porque no es algo que el ayuno intermitente establezca dentro de la estrategia. Sin embargo, como efectos secundarios suelen producirse. ¿Y a qué me refiero? Pues por ejemplo a la reducción del número de comidas diarias. Es decir, el ayuno intermitente no te dice que hagas menos comidas al día, pero es verdad que si tienes menos horas para comer, de manera natural te sale comer menos veces, porque ya no tienes tiempo para hacer 5 o 6 comidas al día. Esto tiene efectos positivos y también puede tener efectos negativos. Una ventaja de hacer menos comidas es que ponemos más foco en comidas principales, en los alimentos protagonistas y reducimos el número de snacks. La mayoría de los casos los snacks suelen ser donde metemos los alimentos menos interesantes y los ultraprocesados suelen caer precisamente en estos momentos de snacks. Por lo tanto, si quitamos los snacks probablemente tendremos ventajas en cuanto a la calidad global de nuestro patrón de alimentación. Pero claro, también tenemos el problema de que si reducimos el número de comidas va a ser mucho más difícil llegar a cubrir nuestros requerimientos diarios si no estamos entrenados. Bueno, otro efecto secundario es que se reduce la ingesta calórica diaria. Esto es un efecto secundario que podemos utilizar a nuestro favor, por ejemplo, si estamos llevando a cabo una estrategia de pérdida de peso y estamos en una fase de déficit calórico, puede hacer que sea más fácil y llevadero. Pero puede tener efectos negativos si no vamos buscando generar un déficit calórico o incluso nos perjudica generar un déficit calórico porque con el ayuno intermitente va a ser más difícil cubrir nuestros requerimientos energéticos. Y el último de los efectos indirectos, que a mí es el que más me gusta porque en realidad solo nos va a ofrecer beneficios, es que nos va a ayudar a respetar y aumentar las horas de ayuno nocturno. Esto es mucho más fisiológico para nuestro cuerpo y está mucho más alineado con nuestros ritmos biológicos, ¿vale? Y como digo, esto solo nos ofrece ventajas. Bueno, pues ahora que ya tenemos claro esto, vamos a ver qué no es el ayuno intermitente. Y desde luego lo que no es una dieta. Es algo que me chirría muchísimo cuando oigo lo de la dieta del ayuno intermitente, porque en una frase está resumiendo todo lo que no es el ayuno intermitente. Para empezar, el ayuno intermitente no es nada milagroso, ni es el milagro antigrasa, ni el milagro antienvejecimiento, ni el milagro contra todo tipo de enfermedades, tampoco es nada novedoso. El ayuno intermitente es más viejo que la historia del hombre. Se lleva practicando a lo largo de toda nuestra evolución, en todas las culturas prácticamente existe algún tipo de protocolo de ayuno intermitente, por lo tanto, como digo, no es nada reciente ni que acabemos de inventar. Tampoco es ningún tipo de dieta de adelgazamiento. Como veremos más adelante, podemos aprovechar las ventajas que nos ofrece el ayuno intermitente si estamos dentro de una estrategia de pérdida de peso. Pero en sí, el ayuno intermitente no debe ser utilizado como una dieta de adelgazamiento ni como un atajo para perder grasa, ¿vale? Tampoco es la solución cuando las dietas ya no nos funcionan. Muchas personas han hecho muchas dietas y cuando llegan a ese momento en el cual parece que ya nada les funciona, pues intentan introducir estrategias de ayuno intermitente con el objetivo de seguir progresando. De hecho, puede ser que el ayuno intermitente incluso sea contraproducente en estos casos en los cuales las dietas ya no funcionan, porque si el problema es un flujo energético bajo, que si no sabéis de lo que estoy hablando os aconsejo que le echéis un vistazo al curso de flujo energético, el ayuno intermitente solo va a empeorar la situación. Tampoco es ningún tipo de método detox, ni forma de compensar los excesos, ni algo que vayamos a hacer después de las vacaciones de verano o de Navidad, como digo, con el objetivo de detoxificar, ¿vale? No debe verse de esta manera. Tampoco es reducir el número de comidas sin más, ya lo hemos dicho, no es tampoco ninguna religión, ningún dogma, algo rígido que no pueda flexibilizarse, que no pueda adaptarse a nuestra situación o a nuestras circunstancias y por supuesto no es para todo el mundo. Ya veremos en la clase de cuándo no recomiendo hacer el ayuno intermitente que hay algunas situaciones en las que no es aconsejable o incluso puede estar contraindicado.
Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que no es el ayuno intermitente, ya hemos dicho que no es una dieta, pero entonces, ¿qué es? Bueno, pues el ayuno intermitente es una estrategia nutricional avanzada que va a tener algunas ventajas sobre nuestra salud. ¿Y por qué estrategia nutricional avanzada? Bueno, pues porque realmente los beneficios o ventajas que nos va a ofrecer el ayuno intermitente solo lo va a hacer si tenemos bien establecidos los cimientos de nuestro patrón de alimentación. Es decir, si ya sabemos qué comer, cómo comer, cuánto comer, cada cuánto comer, es decir, eso que es la base de nuestra alimentación, tenemos que tenerlo bien asentado antes de introducir estrategias avanzadas pues de ayuno intermitente, de suplementos, que solo nos van a ofrecer un pequeño beneficio adicional, porque realmente lo que más importa dentro de nuestra alimentación es todo lo que está en la base de esta pirámide, ¿vale? De hecho, si intentamos empezar la casa por el tejado, sin tener esto bien establecido, esto bien asentado, bien implementado en nuestra alimentación, pues puede ser que cometamos errores y que no obtengamos beneficios, incluso que podamos tener problemas si llevamos a cabo de una manera incorrecta esta estrategia de ayuno intermitente. Bueno, el ayuno intermitente también es un estresor. Es un estrés hormético controlado. ¿Esto qué significa? Que es una situación que genera un nivel de estrés en nuestro cuerpo de manera controlada y que puede ofrecernos beneficios siempre y cuando la intensidad y la duración sean adecuados, es decir, que no nos pasemos. ¿Vale? En esta gráfica veríamos muy bien representado esto del estrés hormético, de manera que existe un rango de estrés que somos capaces de tolerar y que nos va a ofrecer beneficios. Sin embargo, si nos pasamos de estos rangos en intensidad, en duración, pues ya dejamos de obtener los beneficios que nos va a ofrecer esta estrategia de ayuno intermitente y podemos empezar a obtener problemas y perjuicios para la salud. ¿Vale? Esto es igual que en el caso del ejercicio. El ejercicio es otro estrés hormético. Si lo hacemos de una manera adecuada, en cantidad, intensidad, duración, nos ofrecerá beneficios, pero si nos pasamos, pues empezaremos a tener efectos secundarios, efectos negativos. Y con eso, como con tantas otras cosas, como con el frío, con el calor, etc. ¿Vale? ¿Ha quedado claro esto del estrés hormético controlado? Bueno, y también, finalmente, el ayuno intermitente no es más que una opción, algo que podemos elegir para gestionar de una manera distinta nuestros horarios y la distribución de nuestras comidas, ¿vale? Bueno, ya para terminar vamos a ver una serie de ejemplos que resumen y representan muy bien todo lo que hemos estado viendo con respecto al ayuno intermitente para que nos termine de quedar claro este concepto. Imaginemos una persona que tiene unos requerimientos diarios de unas 1800 kilocalorías al día y que sin llevar a cabo ningún tipo de estrategia de ayuno intermitente en su vida normal lo hace de esta manera, ¿vale? Hace un desayuno a las 7 de la mañana de 400 calorías, una comida a mediodía de 650, una merienda de 300 y una cena a las 10 de la noche de 450 kilocalorías, ¿vale? En total, como digo, cubre sus requerimientos de 1800 kilocalorías distribuido en 4 comidas al día, ¿vale? Y sin hacer ningún tipo de protocolo de ayuno intermitente más allá del ayuno nocturno, ¿vale? Un ayuno de 9 horas, porque la última comida, la cena, la hace a las 10 y el desayuno a las 7 de la mañana. Bueno, pues ahora imaginemos que esta persona quiere empezar un protocolo de ayuno intermitente de 16-8, ¿vale? Vamos a ver cómo podría hacerlo. Lo primero que a lo mejor se nos ocurre es, bueno, pues que mantenga la misma distribución de comida, simplemente lo ajuste a la ventana de alimentación de 8 horas, ¿no? Por ejemplo, pues que el desayuno lo retrase a las 12 y la cena lo adelante a las 8. Ya, pero entonces en ese caso vamos a desayunar a las 12, comer a la 1:30, merendar a las 5, se nos van a juntar demasiado las comidas, no vamos a tener hambre de una comida a la siguiente. Por eso, como decíamos antes, lo más normal es que reduzcamos el número de comidas. Pero claro, no podemos simplemente reducir el número de comidas y dejarlo tal cual, porque no podemos saltarnos, por ejemplo, el desayuno y la cena, porque nos estaríamos quitando, pues a lo mejor 400 kilocalorías y si no vamos buscando un déficit calórico, esto puede tener efectos negativos. Entonces lo que tenemos que hacer es una redistribución. Entonces esta persona pues podría redistribuir esas calorías suyas del día, pues por ejemplo, en 3 comidas. ¿Vale? Podría desayunar a las 12 un desayuno de 800 kilocalorías, hacer una merienda o comida o snack de unas 400 kilocalorías y luego pues cenar a las 8 600 kilocalorías. Mantendría sus requerimientos diarios simplemente ajustado a la ventana de alimentación y con una distribución calórica un poquito diferente, es decir, la primera comida del día es más abundante, es más calórica y lo mismo que la última comida del día. También hemos dicho
que en lugar de 3 comidas, pues podemos hacerlo en otro número de comidas, porque el ayuno intermitente no nos establece el número de comidas que tenemos que hacer al día. Si a esta persona le resulta más cómodo y más práctico en lugar de 3 hacer solo 2 comidas al día, pues sería otra posibilidad. Por ejemplo, una primera comida del día de 1000 calorías y una última comida del día de 800 calorías. Sería otra opción. Pero además hemos dicho que el ayuno intermitente tampoco nos dice a qué hora tenemos que empezar a comer y a qué hora tenemos que empezar el ayuno nocturno. Por lo tanto, esta misma distribución podría hacerla pues en lugar de 12 a 8, pues de 9 de la mañana a 5 de la tarde y hacer, por ejemplo, una primera comida del día o desayuno a las 9 de la mañana de 1000 calorías y una última comida del día o cena a las 5 de la tarde de 800 calorías, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues con esto simplemente quería resumir que el protocolo de ayuno intermitente únicamente establece la ventana de ayuno y la ventana de alimentación, pero no nos dice ni que tengamos que reducir calorías, ni que tengamos que saltarnos comidas, ni el número de comidas que tenemos que hacer al día, ni las horas a las cuales tenemos que hacer estas comidas. Bueno, pues ahora sí, con esto termino esta primera clase de introducción al ayuno intermitente. Espero que os haya resultado útil, espero que os haya aclarado muchos conceptos y que ahora ya sí que sepáis lo que es y lo que no es esta estrategia nutricional avanzada tan interesante, con tantos beneficios si la hacemos de una manera adecuada. Bueno, pues si os interesa y queréis seguir aprendiendo más, os espero en la próxima clase.